Muy buenas tardes, soy Diana Guadalupe Zambrano Salas, alumna de la preparatoria Rubén Jaramillo del grupo 110 y voy a hablar sobre lo que entendí en esta tercera unidad, que lleva por nombre Formación del Estado-Nación desde su independencia hasta su consumación. El primer punto del que voy a hablar es la importancia de ser una nación libre y soberana. La soberanía es tanto el derecho que tiene un pueblo o una nación para elegir su gobierno. Un país libre es un concepto de dos puntos, político e ideológico, que se hace referencia a la existencia de un país con libertades políticas, sociales y económicas, ya que después de ser conquistadas por otro país para ser independiente con sus propias leyes, reglas y leyes, es por eso que se considera que en la actualidad es muy importante que un país sea soberano y libre, que tenga derecho de que las personas puedan elegir sobre lo que quieren. El segundo punto del que les voy a hablar es sobre los grandes caudillos y sus hazañas. Pero primero, ¿qué es un caudillo? Un caudillo es una persona que guía y manda a un grupo de personas, o en este caso sería a un ejército. El primero del que voy a hablar fue Miguel Hidalgo y Costilla, que es reconocido por una de las figuras más importantes de la historia mexicana, por haberse considerado el padre de la patria, tras haberse pronunciado con el grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, que dio inicio a los enfrentamientos armados por la Guerra de Independencia. El segundo del que voy a hablar es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue un militar mexicano que ejerció el puesto de presidente de México por 7 ocasiones, aparte de que promulgó una ley para la Universidad Nacional de México en 1900. México, gracias a él, se convirtió en el gran exportador de materias primas y que ayudó mucho en su economía. Aumentó la red de vías férreas de 800 kilómetros a 20,000, todo apoyado con préstamos e inversión extranjera. El tercero del que les voy a hablar es Ignacio Allende, que fue uno de los líderes iniciadores de la independencia, del movimiento de independencia de México. Fue capitán de las milicias, simpatizó con los proyectos de independencia del país. El cuarto del que vamos a hablar es Juan Aldama, conocido por su participación en las conspiraciones y en la lucha del movimiento de independencia. Juan Aldama acompañó a Ignacio Allende y al cura Miguel Hidalgo y Costilla en el grito de Dolores, considerado el punto cronológico que dio inicio a la Guerra de Independencia. El tercer punto del que vamos a hablar es las diversas formas de gobierno que tuvimos. Después de consumarse la independencia de México, por medio del plan de las 3 garantías, la forma acordada de la organización de la naciente nación sería una monarquía constitucional, por lo que se funda así el llamado Imperio Mexicano, que a la cabeza queda el general Agustín de Iturbide. Todos los cambios que se han dado del gobierno al que fue el llamado Imperio Mexicano son totalmente diferentes a como son en la actualidad, a como fueron hace unos años en los momentos de independencia, Y pues esto es todo. Ahora vamos con el cuarto punto. Una vez consolidado en el poder, Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó de cerca de 3 décadas de paz al final de un siglo de batallas. La economía tuvo una recuperación significativa, la minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron muy rápidamente por primera vez en la historia. México se convirtió en un exportador de productos agrícolas y ganaderos.
Por último, voy a hablar sobre la impresión que tengo de como joven de saber la importancia y de saber la historia de mi país. Pues la verdad, para mí eso lo considero muy importante porque conocer más sobre la historia de mi país, que fue todo lo que se vivió en unos años atrás, cómo fue que hubo todos esos movimientos y cómo es que ha cambiado mi país a través del tiempo y ver cómo era antes y cómo es hoy en la actualidad, que es totalmente diferente. Y pues siempre es importante saber un poco de historia y tengo la oportunidad de hacerlo y por eso es que hablo sobre estas cosas. Considero algo muy importante esto y pues esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.